corazones, pueda darnos más entendimiento acerca de lo que quieres para nosotros, que nos equipe, que nos transforme, que nos alimente y nos sustente, Señor, para que podamos ser útiles, para ser más eficaz en el campo. Te damos toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 3 y vamos a leer versículos 12 al 20. Éxodo capítulo 3, versículos 12 al 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú, anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto, por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Amén. El mensaje de hoy tiene por título el llamado de un siervo. Hemos leído de Éxodo capítulo 3, versículos 12 al 20. Hemos estado viendo en estos días cuál es el deseo de Dios. Incluso la semana pasada, el culto del viernes pasado, dijimos que lo que Dios desea es establecer su reino en este mundo, ¿no? Vimos acerca del sueño de Jacob, cómo subían y bajaban ángeles. Eso es el reino de Dios sobre este mundo. Eso va por encima de cualquier denominación. Yo siempre les digo, Dios tiene una sola iglesia en esta tierra. Amén. Claro, podemos reunirnos en diferentes regiones, en diferentes partes del mundo como iglesia, pero somos una sola novia ante Jesús. Él es el novio, Él viene a buscarnos. Pero mientras Él viene, lo que el Señor desea es que vayamos estableciendo el reino de Dios sobre esta tierra. Dios desea que todos sean salvos. Escuchen bien esto, ¿eh? Dios desea que todos sean salvos. Amén. El deseo de Dios es que todos puedan salvarse. Sin embargo, no todos se van a salvar. O sea, el deseo de Dios es que todos puedan llegar a la salvación. El deseo de Dios es que todos puedan salvarse. Pero lamentablemente va a haber aquellos que van a rechazar a Dios. Por mucho que uno les pueda presentar el Evangelio, por mucho que uno pueda hablar desde el Evangelio, por mucho que uno mismo pueda ser un ejemplo para los demás, va a haber muchos que van a rechazar las cosas de Dios. Y en el texto de hoy vamos quizás a luchar un poco con nuestra manera de pensar. Porque quizás uno puede decir, pero ¿cómo Dios puede hacer tal cosa, no? Pero ¿cómo Dios podría hacer tal cosa?
cómo podría Dios matar a alguien? ¿Cómo podría Dios decir que esta persona no sirve o no vale? Tenemos que entenderlo a la luz del Evangelio y a la luz de lo que la palabra dice, no a la luz de lo que yo tengo. Porque hay que ser sinceros, hermanos. No hay nadie más bueno que Dios. No hay nadie más misericordioso que Dios. Nosotros, todos los seres humanos, fallamos. Todos los seres humanos al momento sentimos algún tipo de rencor o celo o envidia. Dios nunca siente ese tipo de cosas porque Él es perfecto, Él es bueno. Y si Él está dictando algo, si Él decide algo con una nación, como en este caso Egipto, es porque en su perfecta y buena voluntad es lo mejor que Él puede decidir. Entonces, dentro de eso vamos a ir desarrollando la introducción. El deseo de Dios es que todos lleguen a la salvación, pero lamentablemente no todos van a poder llegar a la salvación. Faraón, por ejemplo, el rey de Egipto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios quería salvarlo o no quería salvarlo? Por supuesto, el deseo de Dios habrá sido de que Faraón también se salve. Faraón también se arrepiente y reconozca que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, ¿no es cierto? Pero ¿qué hizo Faraón? Y lo dice ahí claramente en lo que hemos leído, dice que endureció su corazón. O sea, Faraón no quería saber nada de estas cosas. Rechazaba a Dios constantemente. Ahora, dentro de todo eso, ¿qué tengo que entender? De que Dios tiene un pueblo escogido. Dentro de todo el mundo, ¿Dios qué tiene? Dios tiene a un pueblo elegido. Dentro de los miles de millones de personas que existen en el mundo, Dios tiene a su pueblo escogido, elegido por gracia. Amén. ¿Y quiénes son? Pues somos por gracia nosotros. No por algo que hicimos para merecerlo. Nosotros no merecíamos salvación. Pero por la gracia de Dios fuimos llamados, ahora somos considerados como pueblo santo de Dios. Amén. Recibimos el Evangelio, amamos a Dios, amamos a Jesús, somos pueblo de Dios. Y así como Dios tiene un pueblo, si estamos aquí es porque por gracia hemos podido llamarnos iglesia. Somos la iglesia de Dios. Aunque puede parecer un poco extraño, ¿por qué hablamos de iglesia en el Antiguo Testamento? Estamos viendo Éxodo, ¿no? Aquellos que están leyendo, ya estamos en Éxodo ya. Y si uno se pone a ver, realmente Dios siempre estaba dirigiendo a su pueblo a ser iglesia. Desde el Antiguo Testamento, esto no es nuevo, esto no es algo que apareció recién en el Nuevo Testamento. O sea, claro, ahora tenemos ya sistemas, hay denominaciones, ¿no? Hay diferente tipo de culto, liturgias, pero la intención de Dios siempre ha sido que su pueblo se reúna, eso es iglesia. La pregunta es, si ustedes empiezan a ver, vamos a Éxodo, vamos unos capítulos antes, vamos a Éxodo 1. Vamos a Éxodo 1 para ver algo muy interesante. Éxodo 1 del 9 al 11. Éxodo 1 del 9 al 11, ¿sí? Dice, y le dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario, seguirán aumentando y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Para entender este contexto, ¿quién fue el último personaje de Génesis? ¿Recuerdan? José. El último personaje de Génesis, José. ¿Y José cómo estaba? Estaba con favor del faraón. José realmente estaba gozando del favor del faraón. Y estaba sobre todo el pueblo de Egipto, José gobernando. ¿Ya? Pero luego dice que se levanta un faraón, ya años después, se levanta un faraón que no conoció a José.
Y en ese que no conoció a José, el pueblo de Israel, ¿cómo estaba? Estaba creciendo, dice, estaba aumentando. Tenía mucha fuerza, tenía gran número. ¿Y qué hicieron los egipcios? Dijeron, vamos a oprimirles y vamos a darles trabajo más forzado. Ok, ¿por qué es esto importante? Faraón representa el enemigo, el diablo. Nosotros seríamos el pueblo de Dios. La iglesia, los creyentes en estos tiempos, tenemos toda la capacidad para poder ser mucho más fuerte que el enemigo, las tinieblas, pero no lo somos muchas veces. Como iglesia tendríamos la capacidad de poder conquistar la cultura con el evangelio, pero muchas veces la cultura nos conquista a nosotros. Lo que está pasando aquí, lo dice ahí Faraón, ¿no? Mira, está creciendo el pueblo de Dios, están numerosos, están fuertes. ¿Qué hacemos? Hay que tener mucha astucia para oprimirlos y hacer que trabajen más para nosotros. Si los israelitas querían, ellos agarraban, decían, no, no aceptamos esto, nos juntábamos, se juntaban con los enemigos y atacaban a Faraón. ¿Por qué no lo hicieron? Porque muchas veces el enemigo es tan astuto que nos hace caer en idolatría, nos hace caer para trabajar más duro por la idolatría. A veces no sabemos el potencial que tenemos como hijos de Dios. Miren, José disfrutaba del favor de Faraón. José podía disfrutar de cualquier parte de la tierra de Egipto en aquel entonces, pero luego cuando empieza a suceder, a pasar el tiempo, se olvidan del pacto y se levanta Egipto sin ser tan poderoso y los empieza a oprimir a aquellos que realmente sí eran más fuertes. El pueblo de Dios muchas veces es así. Pudiendo ser fuertes en el evangelio, no lo somos. Pudiendo usar nuestra identidad para quebrantar tinieblas, echar fuera demonios, salir de todos esos pensamientos incorrectos, no lo hacemos. ¿Y por qué? Porque el diablo es tan astuto que por medio de su astucia hace que en realidad el creyente, la iglesia, se enfoque más en las cosas materiales. Hemos leído, ¿no? ¿Qué hicieron? Empezaron a, dice, edificar pueblos o ciudades de idolatría. El diablo hace que gastemos todas nuestras fuerzas en las cosas del mundo, en la idolatría, pudiendo ser nosotros mucho más fuertes que las tinieblas. Somos hijos de luz. Somos hijos de Dios. Amén. Nunca debemos olvidarnos eso. Cuando el enemigo constantemente quiere atacarme, quiere vencerme, hay que recordar, no, yo soy iglesia. El Espíritu Santo mora en mí. Yo soy un hijo de luz. Yo soy una hija del Rey Altísimo, del Rey del Universo. Y no tengo por qué ser oprimido por las tinieblas. No tengo que ser oprimido por los de afuera. Yo sé quién soy. Es muy importante. El diablo es tan astuto que sabe cómo manejarnos para que solamente nos enfoquemos en las cosas materiales. Y perdemos fe muchas veces. Miren, leí algo interesante. Claro, no es autoría mía, pero sí lo leí en un texto. Decía, el diablo es tan astuto que hace que el mundo nos ataque con cosas nuestras. ¿A qué se refería? Por ejemplo, el diezmo, decía. La gente, los no creyentes, atacan a la iglesia porque diezmamos. Pero decía, yo nunca he visto una marcha donde van en contra de por qué elevan el precio a la cerveza. Nunca he visto una marcha así, decía. O sea, yo nunca he visto a la gente hacer una marcha y decir, ¿por qué están alzando tanto el precio de la cerveza? Sin embargo, cuando van a las discotecas, el precio que le piden, eso pagan. O sea, todo el mundo diezma, decía este pastor. Todo el mundo diezma, solamente que algunos diezman al mundo, otros diezman a Dios. O sea, algo le van a dar al mundo. Y el enemigo es tan astuto que, claro, nos hace pensar de esa manera. Hay que gastar el dinero en otras cosas. Lo de la iglesia, las cosas de Dios, eso que sea lo último en mi vida. Lo que me sobra, si algo me sobra, eso le voy a dar. No estoy señalando aquí a nadie, simplemente estoy diciendo la manera en cómo el enemigo nos engaña tanto
que vivimos así, cuando realmente somos iglesia, realmente somos hijos de luz, somos hijos de Dios. No tenemos por qué ser oprimidos por el mundo y no tenemos por qué tenerle vergüenza al mundo. Amén. Tenemos que pararnos firmes como hijos de Dios. A tal punto llega la astucia del enemigo, a tal punto llegan los engaños del enemigo, que tanto las cosas de afuera se convierten en mi naturaleza. Se graba, se enraíza y se convierte en mi naturaleza. Esta es la manera en cómo el enemigo el día de hoy está atacando a la iglesia, está atacando a nivel mundial por medio de la cultura. Es tan interesante, pero a la vez también, ustedes saben que la IA tiene manifestaciones demoníacas. La inteligencia artificial. Decían algunos estudios de que son comportamientos que la inteligencia artificial hace, que lo codifican, lo arreglan rápidamente, pero sale, sin que ellos mismos lo hayan codificado de esta manera. Y entonces cuenta la historia de un pastor que le pregunta a la inteligencia artificial, ¿cómo engañarías a un cristiano? ¿No es cierto? ¿Han escuchado esto, no? ¿Cómo engañarías a un cristiano? Y la inteligencia artificial habla tal como el diablo habla en la Biblia. Haría que se enfoquen en las cosas materiales. Haría que pierdan su enfoque en las cosas de Dios. Todo lo que vemos ahorita, pudiendo ser fuertes, no lo somos. Pudiendo ser luz, muchas veces estamos apagados. Pudiendo ser vida, muchas veces emanamos más muerte. Este es el problema muchas veces de la iglesia. En general, hermanos, no digo solamente en ánimas. En general, tenemos que empezar a entender quién somos. Hijo de Dios. Amén. Somos hijos de luz. Dios me ha creado para hacer luz en medio de tinieblas. Y dentro de esto, cuando el pueblo de Dios empieza a perder el evangelio, ¿qué hace el Señor? En su gracia llama a sus siervos. El llamado. Estamos aquí porque recibimos un llamado de parte de Dios. Amén. Estamos aquí porque el Señor nos ha traído a este lugar. No es ninguna casualidad que estemos aquí. Estamos aquí porque Dios mismo nos ha traído. ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos conserva? Es más, si ustedes están leyendo ahorita Éxodo, en el primer capítulo, segundo capítulo, cuando Dios está conversando con Moisés, Dios dice cosas muy claras. Por ejemplo, cuando Moisés dice, no, Señor, yo no, por favor, dile a mi hermano Aarón que él habla mucho mejor. ¿Qué le dice Dios allí? Moisés le dice, oye, Moisés, ¿quién creó la boca? No fui yo. ¿Y acaso no sabes tú que el sordo o el ciego o el mudo, eso está en mis manos? Dios dice esto. Eso es muy interesante. Porque ahí le digo, a veces esto va uno a luchar con estas cosas, porque uno dice, pero ¿cómo Dios va a crear a alguien mudo? ¿Cómo Dios va a crear a alguien ciego? Si Dios, que es mucho más bueno que nosotros, hace eso, es porque tiene todas las razones perfectas para poder hacerlo. Para nosotros no tiene sentido. No podríamos entenderlo. Y si eso es cierto, y estoy sentado aquí, quiere decir que no es casualidad. No estoy sentado aquí en la iglesia por casualidad. Es porque Dios me ha llamado a este lugar. Si estás en un lugar ahora mismo, hermano, hermana, que estás escuchando por las redes sociales, estás ahora en una iglesia, estás congregando con un pastor, si Dios te ha puesto allí, eso no es casualidad, eso es tu llamado. ¿Cómo? Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a Marcos, por favor, acompáñame a Marcos. Vamos a Marcos capítulo 3. Vamos a leer versículos 13 al 15. Miren lo que Dios hace con nosotros. Vamos a Marcos. Nuevo Testamento. 3, del 13 al 15. Miren lo que hace Jesús.
Subió Jesús a una montaña, ahí está, y llamó a los que quiso. ¿A quiénes llamó? A los que Él quiso. Si ustedes están aquí es porque Dios les ha llamado. ¿Por qué? Porque así Jesús lo quiso. Ese es el llamado que hemos recibido. Y dice, seguimos. Los cuales se reunieron con Él, designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que los acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Amén. Tan bonito es ese texto, me gusta mucho esto. El llamado que he recibido. ¿Por qué Dios me llamó? Porque Él quiso, porque Él es bueno. ¿Se dan cuenta que no tuvo nada que ver con quiénes somos nosotros? Separado de Dios, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Pero cuando llegó la gracia de Dios a mi vida, cuando el Espíritu Santo decidió morar en mí, me transformó, me cambió y me llevó ¿a quién? A conocer a Cristo Jesús, a mi Salvador. Ese llamado, ¿quién lo ha recibido? Ustedes y nosotros lo hemos recibido. Dile a tu hermano que está a tu lado, hemos recibido el llamado de Cristo. Hemos recibido el llamado de Cristo. Amén. Es tan bonito haber sido llamados por Jesús mismo. Y luego dice allí, viendo hoy, vamos ahora sí a Éxodo 3, del 3 al 4. Cuando Dios llama ¿a quién hoy? A Moisés, a su siervo. Dice, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que a Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes. Respondió, amén. El llamado. ¿Ven cómo Dios no simplemente le dice, oye tú, oye que estás por ahí? ¿Hay alguien allí? No. ¿Cómo lo llama? Por nombre. Moisés, Moisés. Así como Dios llamó por nombre a Moisés, así también Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Es el llamado celestial. Pero no solamente termina con esto. Si uno empieza a ver qué es lo que Dios hace, Dios nos llama, tal como hemos visto aquí también, y nos va a preparar. Va a haber una etapa en mi vida donde va a haber una preparación. Y ahí es el punto de donde muchos cristianos no logran entenderlo. Entonces, ¿qué sucede? Se empiezan a desanimar porque, claro, piensan, no estoy recibiendo respuestas. Piensan, nada me sucede, nada me funciona como yo quisiera que me funcione. Pero, hermano, hermana, ese punto es tu punto de preparación. Cuando Jesús llama a sus discípulos, dice que los llamó para un propósito, pero hasta que se cumpla ese propósito, ¿cuánto tiempo Jesús estuvo con ellos? 3 años. En el campo, comiendo con ellos, haciendo milagros para que ellos vean, corrigiéndolos cuando se equivocaban. También tuvieron que pasar días fuera de casa, también tuvieron que pasar días donde no podían comer. Pero todo eso que fue su preparación. Igual con Moisés. Nuestro pasado, hermanos, todo lo que me ha sucedido en mi pasado, ahora llega a ser una plataforma para mi vida. Si ustedes ven la vida de Moisés, Moisés, ¿dónde vivía? En el palacio. Imagínense de vivir en el palacio real, donde tenía sirvientes, donde tenía oro, tenía la ropa que él quería, tenía carros, no uno, carros, ¿sí? La cantidad que él quería. Comete un error y luego ¿qué sucede? Huye al desierto, a Madián. Pero todo eso que fue su plataforma. En realidad, si ustedes ven a lo largo de la Biblia, hermanos, todos los que Dios llama, siempre los prepara. Han visto a José, ¿no? Dios llamó a José y han visto cómo lo tuvo que preparar también a José. Y van a ver eso con muchos personajes de la Biblia. A todos los que Dios llama, los va a preparar. Entonces no se desanimen si están pasando una dificultad, tan solo entiendan, este es mi tiempo de preparación. Cada vez que ha venido una dificultad en mi vida, siempre he puesto esto en mi mente, Señor, estás tratando conmigo ahora. Algo usted desea que yo cambie en mí.
algo usted desea preparar, para algo usted me está preparando ahora, Señor, porque algo viene en el futuro. Tal como Moisés. El desierto donde estuvo Moisés como extranjero, eso fue su tiempo de preparación. Miren, el desierto, hermanos. Creo que acá no entendemos esto. Nunca hemos vivido en un desierto. ¿Correcto? No creo que ni los remanentes ni yo entenderíamos qué es vivir en un desierto. ¿No es cierto? ¿Qué es vivir en un desierto? A ver. Mira, ahorita no tenemos aire acondicionado, pero al menos tenemos un ventilador, ¿no es cierto? Tenemos sillas, tenemos luz, ¿no? Si desean, no sé, ir, ahí tenemos servicios. O sea, es una comodidad. Correcto, algunos vienen aquí con carro, algunos vienen de repente caminando, pero está la comodidad de poder ir a casa y al templo. Pero en el desierto, ¿qué tienen? No tienen nada. No hay pista. ¿Ah? No hay luz. No hay agua. No hay desagüe. No hay comida. ¿Quieres comer? Tienes que ir a cazar. O sea, no es que vas al mercado a hacer un mercado del desierto, no hay nada. Eso pasó Moisés. Y recuerden, ¿dónde vivía Moisés? En el palacio. De haber estado en el palacio, tenía sirvientes, tenía toda la comida que él quería, tenía todo lo que él podía pedir. De eso, ¿a dónde pasó a vivir? Al desierto. ¿Pero qué fue eso? Digan conmigo, su preparación. Recuerden, si Dios me ha llamado, ¿qué es lo que Él va a hacer con mi vida? Me va a preparar. Todas las cosas que puedo pasar es mi plataforma. Aunque esté pasando por el desierto, ese desierto se convierte en mi tiempo de preparación. Nunca nos olvidemos esto. Ahora, Dios no se olvida de nosotros. Y cuando nos llama, hay algo que nos va a pedir. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado siempre la historia de la zarza que ardía pero que no se consumía? ¿Cierto? ¿Qué fue lo primero que Dios le dice a Moisés? Después que lo llama, le dice: Moisés, Moisés. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Moisés? ¿Recuerdan? Las sandalias. ¿Recuerdan? Quítate las sandalias. ¿Por qué creen que Dios dijo eso? Le dice la razón, ¿cierto? Porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Cuando interpretas esto ahora, ¿qué es lo que Dios pide a sus siervos para preparación? Santidad. Eso es muy importante. En aquellos tiempos no tenían zapatillas como nosotros tenemos ahora. Entonces las sandalias traían toda la suciedad de la calle, del desierto, de las montañas donde ellos andaban, caminaban. ¿Correcto? Les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes o cualquiera de nosotros nos acostaríamos a la cama con zapatillas? No. Es raro que alguien vaya a su cama y todos los días duerma con zapatillas puestas. ¿Por qué? Porque las zapatillas están sucias. Traen toda la suciedad de la calle. Cuando yo empecé a ver este punto, dije, tan precioso es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, nos prepara, pero para eso nos pide que quita toda la suciedad que traes contigo. Todo lo que has traído de afuera, eso no sirve aquí. Aquí vas a aprender cosas buenas, cosas limpias. Todas las cosas que allá afuera a ti te gustaban hacer, todas las cosas, la vida antigua que antes vivía, eso ya no sirve acá porque ahora vas a comenzar algo completamente nuevo. Los caminos de Dios. Toda mi preparación es para que tenga una vida nueva. 3. La misión. Dios le dice allí a Moisés: he oído la aflicción de mi pueblo, dijo Dios, ¿no? Y luego le dice a Moisés: ¿para qué lo está llamando? Tú vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo. ¿Cuál es la misión que tenemos, hermanos? La evangelización mundial.
Lo dije aquí en la introducción. ¿Qué es lo que Dios desea? Que todos sean salvos. Salvación. ¿Cuál es la misión que tenemos ahora? La evangelización mundial. Miremos el campo. ¿Cómo ven ustedes el campo ahora mismo? Piensen en esto. Es decir, ¿cómo ven ustedes Perú ahora mismo? ¿Cómo ven ustedes ahora Latinoamérica o el mundo entero en realidad? Porque no solamente es Latinoamérica, es ahorita el mundo entero. Hay una necesidad espiritual. ¿Saben por qué? En el año 2019, no tengo los números exactos, si ustedes desean lo pueden investigar, pero en el año 2019, digamos que eran 20 millones de Biblias que se vendían. 2019. 2025, ¿sabes cuántas Biblias están vendiendo? Dice que ha subido casi un 30% la venta de Biblias. Está subiendo. Si eran 20 millones, son como 50 millones ahora. Está subiendo muchísimo ahora la venta de las Biblias. ¿Qué nos da a entender eso? Que allá afuera hay una necesidad espiritual. Es bueno esto. Sí, es bueno que la palabra de Dios esté creciendo, haya interés por las cosas de Dios. Es bueno esto. Pero no olviden que cuando Dios empieza a llamar a su pueblo, recuerden lo que Jesús dijo, de cierto la mies es mucha, pero ¿qué faltan? Obreros. Tenemos que ser como los Felipe que se encuentran como el etíope eunuco. El etíope eunuco estaba leyendo Isaías. Leía Isaías, estaba leyendo, pero no lo entendía. ¿De qué trata esto? Tenía que ver ahí alguien que había sido llamado por Cristo Jesús, preparado por Cristo Jesús, y ¿qué le da? La misión. Transmitir Cristo de manera concreta. Va a haber muchos allá afuera que vamos a encontrar que tienen una necesidad, una sed espiritual. Pero no basta con eso, tenemos que enseñarles el camino Cristo Jesús. Hay una necesidad ahorita espiritual. Hermanos, va a haber un avivamiento, pero cuando se levante el avivamiento, como obreros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿A quién tenemos que dar? Tenemos que dar a conocer el nombre de Jesús de Nazaret. Él tiene que ser famoso. Amén. Cristo tiene que empezar a ser predicado en toda esquina, en cada lugar que yo vaya. Y piensen muchas veces en esto, por favor, les digo, siempre cuando salgamos al campo, siempre que pensemos en alguien, tenemos que pensar cómo es que Jesús ve a esta persona, cuál es el corazón de Jesús para rescatar a esta persona. Así tenemos que ver el campo. Y nunca encerrarnos solamente en un pensamiento, en una ideología de que no, solamente son los, con todo respeto, familia en Cristo Jesús. No me tomen a malas palabras, pero si yo me encierro en este pensamiento, solamente son los presbiterianos, solamente son los bautistas, solamente son los pentecostales, si yo me encierro en eso, nunca voy a lograr hacer eso, la evangelización mundial. No voy a poder hacerlo. ¿Y cuánto me critican a veces por decir esto? Les digo, los católicos también son mis hermanos. Les digo esto, son mis hermanos. Hay muchos católicos que son cristianos, como también hay muchos evangélicos que no son cristianos. Porque no nos define una denominación, me define mi corazón delante de Dios. Cristo, Jesús, ¿cuánto estoy amando yo a Cristo? ¿Cuánto estoy buscando yo a Jesús el Cristo? ¿Cuánto estoy queriendo yo dar a conocer el Evangelio a otro? Siempre les digo a esa señora, ella tiene una mansión mucho más grande que yo ahí en el cielo. La señora, una guerrera que está en el mercado siempre, todos los días, está predicando el Evangelio. Vende sus, ¿no? especerías, vende. Pero lo tiene claro, ni bien llega, parlante y megáfono y empieza a predicar el Evangelio. Porque ese es su anhelo delante de Dios, que todo el mundo conozca a Cristo. Yo no puedo criticar eso. Yo no puedo decir, es que no es de la denominación tal, o es que no sé. Lo que sí puedo hacer es admirar el corazón de guerrera que tiene de predicar el Evangelio.
¿Cómo nosotros todos no seríamos así como ella? Hace rato hubiéramos conquistado de repente todo Lima. No sé si me estoy dejando entender. Con esto no estoy diciendo, hermanos, de que nosotros estemos en lo malo y ella solamente no. Hay que restaurar el fervor por las cosas de Dios. Amén. Fervor por las cosas de Dios. Hay una necesidad que prediquemos Jesús el Cristo. Para eso tenemos que recordar mi identidad. Por ejemplo, si uno ve a un ladrón por la calle que está robando de repente un carro por ahí, ¿qué es lo primero que uno piensa? Hay que llamar ¿a quién? A la policía. ¿Por qué? Porque la identidad de la policía es agarrar a los ladrones, ¿correcto? ¿Sí? Si entonces yo entiendo que soy hijo de Dios, soy hijo de luz, soy sal del mundo, tengo una nueva identidad en Cristo Jesús, si estoy entendiendo esto y estoy viendo el campo con necesidad, pero no voy al campo o no voy a esa necesidad del campo, ¿es por qué? Porque no estoy disfrutando mi identidad como un hijo de Dios. Es lo mismo como si fuera un policía que ve a un ladrón y no hace absolutamente nada. No podría ser posible eso. Somos siervos de Cristo Jesús. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, somos siervos de Cristo Jesús. Conclusión. Hermanos, ¿para qué Dios nos ha llamado? Lo vimos en el versículo 12. Se lo leo. 3:12 dice lo siguiente. Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. ¿Para qué Dios nos ha rescatado? Para darle culto a Él. Para adorarle a Él. Para eso Dios me ha rescatado. Y si pierdo el culto, hermanos, pierdo todo. Éxito en el culto es éxito en la vida. Pierdo el culto, estoy perdiendo la razón de mi existencia. Tengo que restaurar el culto en mi vida. No importa qué tan importante sea mi trabajo. No hay nada más importante que darle culto a Dios. Amén. No importa cuánto yo pueda amar a mi familia, está bien amar a mi familia, pero no hay nada más importante que darle culto a Dios. Amén. 2. Nunca pierdan la visión que Dios les está dando. Las remanentes están creciendo y yo sé que están pensando ya en qué estudiar. ¿No? Ya están de repente orando a qué dedicarse en el futuro, qué profesión deben tener. Está bien eso, me parece muy bien que busquen una profesión y sean guiados. Pero recuerden la visión que Dios les ha dado. Nunca se olviden de esto. ¿Qué voy a hacer con esa profesión? Si voy a ir a una universidad élite del mundo, si voy a entrar a la mejor universidad del país o del mundo, ¿para qué voy a ir a ese lugar? ¿Es simplemente para ganar más dinero? No, es porque Dios me está dando una visión que conecta ¿con qué? Con su plan absoluto. Remanentes, nunca olviden esto. El Señor le dice a Moisés, miren, en Éxodo 3:20, el último versículo que hemos leído, Éxodo 3:20 dice lo siguiente: entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer por medio de cada uno de nosotros? Maravillas. Maravillas. ¿Qué va a hacer Dios por medio de tu profesión, por medio de tu trabajo en el futuro remanente? Maravillas. La visión que yo debo tener desde ahora. Si Dios me va a dar un talento, una profesión, Dios va a levantar mediante ese talento, mediante esa visión, maravillas.
¿Se dan cuenta cómo Dios llama a Moisés y le empieza a decir una y otra vez, vas a sacar a mi pueblo, vas a ir ante Faraón, vas a reunir a mi pueblo? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer estas maravillas. Por eso muchas veces le decimos las 10 maravillas en vez de decirle las 10 plagas, porque son maravillas de Dios. Miren, las cosas a mi alrededor pueden ser difíciles, no iba a ser fácil, ¿ah? Dice claramente que Faraón iba a endurecer su corazón. Dios le dice esto, Faraón, yo sé que Faraón no les va a dejar, porque él va a poner duro su corazón, pero tranquilo, que por medio de esa dureza, por medio de esa dificultad, ¿yo qué voy a hacer? Voy a levantar maravillas. Y por último, nunca se suelten del pacto. Cuando Dios se presenta ante Moisés, ¿qué le dice? Yo soy el Dios de tu padre, de tus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le estaba diciendo allí? Yo hice una promesa con Abraham. Yo le dije a Abraham que mediante él serán benditas todas las naciones del mundo. A Isaac le dije lo mismo. A Jacob le dije lo mismo. Yo soy el Dios que llamó a Abraham, Isaac y Jacob. Ese mismo Dios soy yo. Yo soy el Dios del pacto. Yo soy el Dios de promesas. Eso le está diciendo a Moisés. A veces leemos esto y no lo entendemos, ¿no? ¿Por qué Dios siempre dice Abraham, Isaac, Jacob? Porque le está haciendo recordar el pacto que él hizo con ellos. Ahora, si ustedes ven al siguiente capítulo, es algo bien interesante. Vamos al siguiente capítulo. De repente ya lo han leído y de repente tienen preguntas y acá lo vamos a ver. El capítulo 4, versículos 24 al 26. Capítulo 4, versículos 24 al 26. Dice, ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo, luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Es extraño que suceda esto. O sea, en el sentido de que la Biblia no pone simplemente estas historias por llenar espacio. Hay un significado mucho más profundo. Si Dios le está llamando a Moisés, él iba a sacar a todo el pueblo de Israel fuera de Egipto. ¿Y recuerdan ustedes la promesa que hizo Dios con Abraham? ¿Qué le dijo a Abraham? La circuncisión. Todo varón nacido al 8º día, ¿qué tenían que hacer? Tenían que circuncidarlos. Lo mismo pasó con Isaac y lo mismo pasó también con Jacob. Moisés, por haber nacido también en una familia hebrea, fue circuncidado. Pero ¿qué es lo que Moisés se estaba olvidando allí? Su hijo. El pacto tiene que ser transmitido a nuestra siguiente generación. Amén. Nunca te olvides de la promesa que Dios hace contigo. Ese es el llamado de un siervo. Esto es tan fuerte, hermanos. Dios iba a matarlo a Moisés, dice. Si Moisés había parado, estaba como en una posada, decir que estaba descansando en un hotel. Vamos a suponer esto, ¿ya? Dice que Moisés estaba echado. Posiblemente ya Dios lo estaba preparando para matarlo. Quizás habrá estado muerto, enfermo de alguna enfermedad mortal. No lo sabemos, no lo dice. Pero la cosa es que Dios sí quería matar a Moisés. ¿Por qué? Porque no había circuncidado a su hijo todavía. La importancia de transmitir este evangelio a nuestra siguiente generación. La importancia de nunca olvidarnos del pacto de Dios en nuestra vida. Y en realidad, si ustedes ven esto, Éxodo 3 es una representación de Cristo. ¿Sí? De camino al desierto, ¿por cuántos días? 3 días. ¿Quién resucitó al tercer día? Cristo Jesús. Vamos a ir a ofrecer, ¿qué? Sacrificios. ¿Quién fue un sacrificio? Cristo Jesús. O sea, vamos a ver huellas de Jesús a lo largo del Antiguo Testamento.
Pero todo eso era una sombra hasta que vino el verdadero. Los bendigo en nombre de Jesús, amada iglesia, para que podamos ser esos siervos que Dios llama para hacer la evangelización mundial. Nunca se olviden, si han recibido el llamado, Dios también les va a dar la preparación. ¿Para qué? Para que lleven a cabo bien su misión, la evangelización mundial. Amén. No tengan miedo, no tengan miedo. Prepárense en sus estudios si tienen que hacerlo, remanentes, prepárense, pero por encima de todo, hagan caso a las cosas espirituales. Padres, recuerden, podemos hacer muchas cosas, podemos preparar las cosas para casa, para el futuro, pero nunca olvidarnos de transmitir el pacto a nuestra siguiente generación. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos tu palabra. Señor, gracias por llamarnos, gracias por prepararnos y gracias por darnos una misión. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos guíes a llevar a cabo esta obra tan maravillosa de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Señor, con nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Con nuestras fuerzas es imposible. Por eso necesitamos, Señor, que levantes maravillas a través de nuestras vidas. El diablo es astuto, nos quiere engañar, pero no lo vamos a permitir. Hoy confesamos nuevamente que Jesús es la única solución a todos los problemas. Hoy restauramos nuestra fe. Hoy declaramos que somos hijos de luz. Hoy declaramos que somos sal en el mundo. Hoy declaramos que somos llamados hijos de Dios por gracia en Cristo Jesús. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.